Por eso me estoy refiriendo a una situación maravillosa que estamos viviendo, que es la que nos permite a todos nosotros estar homenajeando acá a un gran patriota, a un gran prócer argentino, un gran jurista, sabio historiador y sobre todo entrañable amigo y gran amigo, el doctor Alberto González Arzac. A mí me preguntaban días atrás dónde se origina el nombre de Ignominias Paralelas. Y yo les recordaba a quien me preguntaba que en realidad este recuerdo o este origen o antecedente se retrotrae en mi niñez, cuando mi padre me recomienda leer el libro de Ernesto Palacio de Historia Argentina, en el cual sobre el capítulo de Caseros, que eran los primeros capítulos que yo buscaba leer siempre cuando leía un libro de historia, el título del libro es la ignominiosa batalla de Caseros, la ignominia de Caseros. Empieza Ernesto Palacio. Y recuerdo que 30 años después de esto, estábamos un día tomando un café con el doctor González Arzac, acá en Casablanca, acá enfrente, cuando veníamos a una reunión con la senadora, entonces diputada María Laura Leguizamón, por el proyecto de asociaciones civiles, de coautoría mía y de González Arzac y de mi padre Alberto Viagos. Y yo le comenté que estaba haciendo un trabajo sobre las ignominias paralelas que para mi punto de vista significaban Caseros y la Libertadora. Y fue ahí cuando Alberto me dijo, es verdad Facundo, y no te olvides que la línea nuestra es la línea Rosas-Perón, porque así como los libertadores del 55 decían que la línea era Caseros, Mayo, Caseros y la Libertadora, la línea nuestra era la opuesta, que fue lo que dijo Fermín Chávez, y fue entonces cuando Alejandro Olmos se refiere y le dice a algunos compañeros peronistas, no se confundan compañeros, este es un segundo Caseros. Y efectivamente fue un segundo Caseros de la Revolución Libertadora. Por eso para mí es un gran honor estar en esta sala, en un acto de homenaje al doctor Alberto González Arzac, quien fuera además quien escribió el prólogo de este libro, no solo este antecedente que acabo de relatar, soy quien escribió el prólogo de este libro, y es un honor para mí que lo pueda leer una discípula del doctor González Arzac, la abogada de su estudio, la doctora Mariana Garibasualdo. Pero nosotros tenemos que hablar de la importancia de la figura política de Alberto González Arzac. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, por sus obras los conoceréis. Y Alberto González Arzac lo conocemos por la obra, por sus obras. Alberto, como jurista, fue un hombre que ha dejado discípulos y alumnos en generaciones pasadas, actuales, presentes y futuras de argentinos. Como hombre político fue un ejemplo cabal de haber dado cumplimiento con la enseñanza del general Perón, cuando el general Perón decía, no son las personas, no son los cargos los que honran a las personas, sino las personas las quienes deben honrar los cargos. Y Alberto González Arzac honró todos y cada uno de los cargos por los cuales él fue designado. En el año 1990, Alberto González Arzac es designado Inspector General de Justicia y él me nombra a mí Inspector de Justicia en el Departamento de Control Federal de Ahorro, que es el departamento que fiscaliza las entidades de ahorro previo, cuando en la Argentina veníamos de los coletazos de la hiperinflación y el sistema mismo de ahorro previo estaba en estado de colapso. En ese momento, Alberto ya estaba viendo que, tanto él como mi padre, con quien compartía el estudio, que no estaban de acuerdo con las privatizaciones. Cuando le llega a él el expediente como Inspector General de Justicia de la privatización de Entel, Alberto advierte que ese expediente estaba incompleto porque no tenía la tasación previa de la empresa a ser privatizada. La primera privatización fue Entel. Por lo tanto, Alberto advierte como Inspector General de Justicia que era una maniobra fraudulenta lo que se estaba haciendo, porque Entel en primer lugar no era deficitaria para el Estado argentino y lo único que se había presentado en ese expediente era un balance de 1987 actualizado al año 1989, presentado ante la SIGEP, Sindicatura General de Empresas Públicas. Pero no estaba el balance que debió haber comprendido tanto los bienes muebles, inmuebles e intangibles que en ese periodo la empresa había incorporado a su patrimonio. Con lo cual Alberto advirtió
que esto era un ilícito muy grave y que él no estaba dispuesto a firmar una resolución avalando esta verdadera estafa contra el patrimonio nacional argentino. Así fue como el día que yo ingreso a trabajar en la Inspección General de Justicia, al día siguiente él renuncia como Inspector General de Justicia y baja a saludar a todos los inspectores. Y me acuerdo del día de la renuncia porque el entonces ministro César Arias lo va a ver a Menem, presidente Menem, y le dice: el gordo González Arzac no quiere firmar la resolución. Y Menem le dijo: si el gordo te ha dicho que no va a firmar, no va a firmar la resolución. Porque yo lo conozco al gordo, pues fue abogado mío en el juicio contra las juntas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no va a firmar. Lo llama a César Arias a González Arzac, y González Arzac va con la renuncia acá en el bolsillo, lo va a ver y le dice: César, no me digas nada, acá está mi renuncia indeclinable, irrenunciable, como deben ser las renuncias. Y renunció a su cargo de Inspector General de Justicia. Fue el primer funcionario que le renuncia al gobierno de Menem ante esta ilicitud, y cuando se hubo desatado aquel frenesí privatizador que después siguió y tantas nefastas consecuencias trajo para la Argentina. Yo por entonces en la Inspección General de Justicia, vos recordás, Marianita, me oponía y había quedado tildado para todos los compañeros de IGJ como un hombre de González Arzac y de la línea de pensamiento de González Arzac, lo cual a mí me honraba. Y entonces yo decía que no estaba de acuerdo con las privatizaciones y explicaba lo mismo que les acabo de comentar a ustedes, y les decía además que se estaba generando un sistema perverso porque sabía que nadie iba a fiscalizar ni controlar las inversiones o futuras inversiones que debían hacer las empresas privatizadas, con lo cual esto iba a fracasar seguramente. 20 años después la realidad me dio la razón, y así fue como la nación argentina debió recuperar, y gracias a Dios lo hizo, empresas como Aerolíneas Argentinas, YPF, etcétera, etcétera. Con lo cual, para mí fue un honor, yo tenía 20 y tantos años, que me encasillaran dentro de la línea de pensamiento del doctor González Arzac, por esto que les acabo de relatar. Señoras, señores, el tema que nos convoca hoy es un tema muy interesante, un tema muy importante, como es la figura de Alberto González Arzac. Recién le recordaba a la senadora, antes de entrarnos acá en su despacho, que yo recuerdo cuando Alberto me llama un día, yo hablaba con Alberto todos los días a la mañana, después de dejar a mi hija Felicitas en el colegio a las 8 menos cuarto de la mañana, yo subía al auto y lo llamaba a Alberto para ver cómo había dormido, qué iba a hacer ese día y qué actividades teníamos pendientes. Y una de las actividades que el último día que él murió, que fue el lunes 3, hablábamos por teléfono a la mañana, que él estaba preocupado y muy interesado en la presentación de este libro. Y fue cuando él me dijo: Facundo, quédate tranquilo porque yo al 26 de junio llego, porque a mí me van a operar el 8 de julio. Pero bueno, Dios Todopoderoso, que sabe por qué hace las cosas, se llevó a Alberto días antes, sin que pudiera estar físicamente entre nosotros, pero de hecho yo lo siento que está con nosotros y desde el cielo nos está guiando y nos está mirando a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Alberto González Arzac, además de todo esto, fue un hombre que hace muy poco tiempo fue designado por la propia Presidenta de la Nación para integrar la comisión investigadora y el Consejo de Administración de Papel Prensa Sociedad Anónima. Yo recuerdo ese día que hablamos con Alberto y me comentó a la mañana que a la noche, a la madrugada, había sonado el teléfono en su casa y había sido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para quien pido un aplauso, quien la había llamado a él personalmente para ofrecerle y pedirle que se hiciera cargo del tema de papel prensa. Tema que lo tuvo muy ocupado hasta los últimos días de su vida, muy preocupado, y así fue como él elaboró el informe final de papel prensa y lo presentó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno hace 2 años, donde él demostró, y él me decía hasta el último día de su vida, me decía que judicialmente está absolutamente probado que papel prensa fue adquirida a fuerza de sangre, de torturas y de delitos de lesa humanidad, con lo cual él iba a seguir permanentemente insistiendo en esto, y por eso yo lo digo públicamente acá, y en la medida que nosotros lo podamos decir, lo seguiremos diciendo hasta mientras tengamos sangre en las venas, como dice Martín Fierro.
Yo recuerdo además de Alberto González Arzac algo muy interesante, que muy poca gente lo sabe, por eso lo voy a relatar, que fue cuando producida la estrepitosa caída del gobierno de la Rúa, y cuando digo estrepitosa no me refiero a una figura jurídica, sino al estrépito que causaron las balas de la gente que murió en la plaza y en el interior del país. Porque no olvidemos, compañeras, compañeros, compatriotas, que esa jornada luctuosa de la historia argentina, que nadie lo menciona y la quieren ocultar, murieron 28 argentinos sometidos por las balas de las fuerzas militares y las fuerzas de la policía, para lo cual se había decretado estado de sitio. Y por eso fue que la gente que había salido a protestar por el corralito, y esto lo dijimos acá cuando presentamos el libro del corralito, había salido a protestar por esta barbaridad jurídica que le estaban haciendo, mediante el estado de sitio que había decretado el doctor de la Rúa el día anterior, se pudo matar a 28 compatriotas a lo largo y a lo ancho de la patria, que regaron con su sangre el suelo justamente por salir a protestar con esta barbaridad que era la política económica neoliberal que el FMI estaba indicando y diagramaba para la República Argentina, y que gracias a Dios desde el 2003 y con el pago al FMI y con las siguientes negociaciones que hizo la Argentina ha recuperado la senda de Estado soberano, nacional y popular. Por eso también vale que hagamos un aplauso para el presidente Néstor Kirchner, señores, por favor. Retomando este día que les contaba, me llama mi padre y me dice: Facundo, prepárate. Mi padre vivía a 3 cuadras de mi casa. Prepárate porque nos vamos a lo de Alberto. Y yo recién despertado, rápidamente me bañé, me vestí, bajé, estaba mi padre con el auto y fuimos a la casa de Alberto, cuando vivían acá en la calle Sarandí, donde vive Juanita, su sobrina ahora. Y Alberto, entramos a la casa de Alberto. Alberto tenía su biblioteca atrás, en el escritorio, y mi padre le dice: tráete un viejo código civil. No el código reformado, sino el antiguo código civil, que vamos a hacer una ley acá. Y en el comedor de Alberto González Arzac, entre los tres, yo apuntaba a lo que Alberto y mi padre me iban diciendo, se hizo el primer proyecto de ley de especificación de los depósitos de la Argentina. Y Alberto empezaba diciendo en sus fundamentos que el dólar como moneda extranjera en nuestro derecho civil es cosa fungible, y por lo tanto se derogaba la ley de convertibilidad y demás, y así fue como se permitió la especificación en la República Argentina de los depósitos. Esto fue, señoras y señores, gracias a Alberto González Arzac. Yo le comentaba a la senadora también algo muy íntimo, pero que es tan valioso, tan digno de ser comentado, que se los voy a relatar a ustedes también. En el año 98 yo sufrí un accidente muy grave que me tuvo varios días más cerca del arpa que de la guitarra, estuve en coma, y el doctor Alberto González Arzac era quien iba todos los días a verlo a mi padre y a acompañarlo en ese momento donde no se sabía si Facundito iba a salir vivo o no después de lo que le había pasado. Y Alberto González Arzac me contó 2 años atrás, cuando fuimos con el compañero Luis al acto, que fue la presidenta, doctor de gabinete tan importante que usted le llevó la placa. A ese acto que fuimos en el auto mío con Alberto, Alberto me contó: mirá, Facundo, cuando vos te despertaste, tu madre había ido a San Nicolás y yo me quedé ese día esperándola para ver cómo le había ido, perdón. Y tu madre volvió desde la Basílica de San Nicolás. ¿Y qué te dijo, Alberto? Yo estaba intrigado. Y me dijo: mira, tu madre me dijo que ella había sentido que la Virgen María le había dicho que vos no te ibas a morir, y esa noche yo me desperté. Esto mismo Alberto González Arzac, cuando se recuperó, hicimos una comida con el diputado Díaz Bancalari, donde el Checho Conteste, un asado, se lo comentó a Díaz Bancalari y le decía: hay que creer o creer en la Virgen de San Nicolás, porque esto fue efectivamente así, pues yo fui testigo presencial de lo que pasó en torno, y vos, Facundo, sos un objeto y un milagro de la Virgen de San Nicolás, y como tal me decía él que yo el milagro, cosa que yo estoy muy honrado, por supuesto, que él me lo dijera, que ha sido él quien había estado presente el día que mi madre volvía de visitar a la Virgen para rogar, y la Virgen le había dicho que yo no me iba a morir.